La última campana de la basílica ya había dejado de sonar. Sin embargo, nadie se movía. No era el eco del bronce lo que mantenía inmóvil aquel corredor de piedra en el Vaticano. Era otra clase de silencio. Uno más pesado. Más humano. El tipo de silencio que aparece cuando una conciencia comprende que ya no podrá regresar al lugar donde estaba. Unos minutos antes. Eran las 10:47. Solo una lámpara permanecía encendida en una pequeña capilla privada, lejos de las cámaras y de las visitas oficiales. Su luz caía sobre una mesa de madera antigua donde descansaba un sobrecolor marfil, sellado con una cera ya resquebrajada por el tiempo. El Papa León XIV no lo había abierto todavía. Lo observaba como quien contempla una puerta que sabe que cambiará el paisaje al otro lado. No era un documento diplomático. No era un informe financiero. No era una denuncia judicial. Era una simple carta escrita con tinta azul y una caligrafía temblorosa. En la esquina inferior podía leerse un nombre desconocido para casi todo el mundo. Thomas Miller. 84 años. Veterano de guerra. Un hombre que nunca había ocupado un cargo importante en la Iglesia. Un hombre cuya historia jamás aparecería en los libros de historia del Vaticano. Y, sin embargo, aquella noche, su voz silenciosa estaba a punto de entrar en una habitación donde incluso los cardenales hablaban en voz baja. León XIV rompió lentamente el sello. El papel crujió con una delicadeza que parecía desproporcionada frente al peso de lo que estaba por revelar. Leyó la primera línea. Después la segunda. Su respiración cambió. No fue un gesto dramático. No levantó la voz. No golpeó la mesa. Solo dejó que el papel descendiera unos centímetros mientras sus ojos permanecían fijos en un punto invisible. El silencio había cambiado. Afuera, Roma seguía respirando con normalidad. Los turistas cenaban en las plazas. Los autobuses recorrían las calles iluminadas. Los periodistas preparaban los titulares del día siguiente sin imaginar que, detrás de aquellos muros centenarios, una historia completamente distinta acababa de comenzar. Porque aquella carta no hablaba de política. No hablaba de poder. No hablaba de dinero. Hablaba de un anciano que había entrado a una iglesia buscando consuelo, y había salido convencido de que ya no pertenecía a la casa de Dios. León XIV volvió a leer una frase. La leyó una vez. Luego otra. Y una tercera. Era una oración sencilla. Dolorosamente sencilla. No quiero convertirme en una carga para la casa de Dios. Durante unos segundos nadie habría podido distinguir si el Santo Padre estaba leyendo o rezando. Sus dedos permanecían inmóviles sobre el borde del papel. En la pared, un crucifijo proyectaba una sombra alargada que parecía abrazar toda la habitación. El Papa levantó lentamente la vista. No miró hacia la puerta. No llamó a ningún secretario. Miró directamente al Cristo crucificado. Como si buscara una respuesta que ningún archivo podía ofrecer. Porque existían heridas que jamás aparecían en los informes oficiales. Había pecados que no destruían edificios. Destruían la confianza. Había palabras pronunciadas desde un púlpito que desaparecían del aire en cuestión de segundos, pero permanecían durante años dentro del corazón de quien las había escuchado. León XIV cerró los ojos. Recordó algo que un viejo sacerdote le había dicho cuando todavía era un joven misionero. Las iglesias nunca se vacían primero por falta de fe. Se vacían cuando alguien deja de sentirse esperado por Dios. Aquella frase regresó con una claridad inquietante. Porque la carta que tenía delante no describía simplemente un momento incómodo. Describía una derrota espiritual. La derrota de un hombre que había sobrevivido a una guerra, pero que no había logrado sobrevivir a una humillación recibida en el lugar donde esperaba encontrar misericordia. El Papa tomó una pequeña libreta de cuero. No escribió un decreto. No redactó una orden. Solo anotó una pregunta. ¿Quién dejó de ver a este hombre como un hijo de Dios? Después cerró la libreta. Nadie más conocía todavía el contenido de aquella carta. Ni los asesores. Ni los cardenales. Ni la prensa. Ni siquiera quienes dormían a pocos metros de aquella capilla imaginaban que una simple hoja escrita por un anciano estaba a punto de provocar una reflexión que atravesaría mucho más que los muros del Vaticano.
Porque algunas decisiones no nacen del poder. Nacen de una conciencia que ya no acepta permanecer en silencio. León XIV volvió a tomar el sobrevacío. Dentro no quedaba nada. Pero la habitación ya no era la misma. La verdad había entrado antes que cualquier testigo. Y aunque todavía nadie lo sabía, aquella noche no comenzaba una investigación. Comenzaba una prueba para la conciencia de toda una iglesia. Pero para comprender cómo una sola carta pudo cambiar el corazón de un pontífice, primero debemos regresar al día en que todo parecía absolutamente normal, hasta que una sonrisa, disfrazada de broma, hirió a un hombre mucho más profundamente que cualquier herida de guerra. Antes de continuar, es importante comprender la naturaleza de la historia que está a punto de desarrollarse. Lo que escucharán a continuación es una interpretación narrativa de carácter artístico, inspirada en valores universales como la fe, la misericordia, la dignidad humana y la responsabilidad moral dentro de la tradición católica. Aunque toma elementos reconocibles del mundo del Vaticano y de la vida eclesial, no representa una declaración oficial de la Santa Sede ni pretende describir hechos históricos como si fueran un registro documental. La figura de Pope Leo XIV aparece aquí como un símbolo narrativo, un pastor llamado a enfrentar preguntas que trascienden una sola época. Las personas secundarias que encontrarán en esta historia son personajes compuestos o recreaciones literarias, creadas para invitar a la reflexión y nunca para acusar o señalar a individuos reales. Porque, a veces, la verdad más profunda no necesita un expediente para conmover el corazón. Necesita una conciencia dispuesta a escuchar. Esta historia tampoco busca alimentar divisiones dentro de la Iglesia. Todo lo contrario. Quiere recordar que la Iglesia encuentra su mayor fuerza cuando es capaz de mirar con humildad sus propias heridas y responder a ellas con verdad, justicia y misericordia. Tal vez algunos momentos parezcan dolorosos. Tal vez otros resulten incómodos. Pero cada escena ha sido concebida con un solo propósito: preguntarnos qué sucede cuando una persona deja de sentirse bienvenida en la casa donde esperaba encontrar el rostro de Cristo. Y precisamente por eso, volvamos ahora varios días atrás. A una pequeña parroquia donde el calendario marcaba una celebración solemne. Los bancos comenzaban a llenarse lentamente y nadie imaginaba que, antes de terminar aquella misa, una frase pronunciada en apenas unos segundos cambiaría para siempre la vida de un anciano, y, mucho tiempo después, llegaría hasta el escritorio del propio Pope Leo XIV. La mañana comenzó como tantas otras. El sol apenas asomaba sobre los vitrales de la iglesia de San Brendan, tiñendo el interior con una luz dorada que parecía envolver cada banco de madera en una calma casi perfecta. Las campanas llamaban a los fieles para la misa del Día de los Veteranos, una celebración dedicada a quienes habían servido a su país y a quienes nunca regresaron del campo de batalla. Las familias llegaban poco a poco. Algunos niños corrían por el atrio mientras sus padres intentaban hacerlos guardar silencio. Una anciana encendía una vela frente a la imagen de la Virgen. Dos voluntarias acomodaban los últimos arreglos florales cerca del altar. Todo parecía exactamente como debía ser. O, al menos, eso creían todos. En la tercera fila desde el fondo, junto al pasillo izquierdo, un hombre mayor ocupó el mismo asiento que había elegido durante casi 20 años. Nadie necesitaba preguntarle su nombre. Era simplemente Thomas Miller. El veterano de las manos temblorosas. No hablaba mucho. Nunca buscaba llamar la atención. Llegaba siempre 40 minutos antes de comenzar la celebración. Se arrodillaba lentamente y permanecía en silencio mientras recorría las cuentas desgastadas de un viejo rosario, que casi nadie había visto de cerca. Muchos conocían sus manos. Muy pocos conocían su historia. Había sobrevivido a una guerra que todavía aparecía algunas noches en sus sueños. Había enterrado a su esposa 3 inviernos atrás. Vivía solo desde entonces, acompañado únicamente por una fotografía apoyada sobre la pequeña mesa de su cocina y por una Biblia cuyos bordes estaban tan gastados como las arrugas de sus propias manos. Nunca hablaba de sus medallas. Nunca hablaba del miedo. Y jamás hablaba de los amigos cuyos nombres seguía pronunciando en sus oraciones. Para la mayoría de la parroquia, Thomas era simplemente un anciano tranquilo. Para Dios, seguía siendo un hijo amado. Aquella mañana llevaba cuidadosamente doblada una hoja de papel dentro del bolsillo interior de su abrigo. No era un discurso. No buscaba reconocimiento. El párroco le había pedido unos días antes que leyera una oración especial por los veteranos fallecidos.
Thomas dudó en aceptar. Sabía que el temblor en sus manos había empeorado durante el último año. Había practicado una y otra vez frente a la mesa del comedor. Había repetido cada palabra hasta memorizarla por si el papel caía. Incluso había rezado para que sus manos obedecieran solo durante 5 minutos. 5 minutos. No pedía más. Mientras tanto, en la sacristía, el padre Daniel Whitaker terminaba de colocarse la casulla blanca. Tenía apenas 36 años. Era inteligente. Organizado. Carismático. Desde su llegada a la parroquia, las colectas habían aumentado. El grupo juvenil estaba lleno cada viernes y las redes sociales de la comunidad publicaban fotografías que mostraban una iglesia llena de entusiasmo. Muchos decían que representaba el futuro. El obispo apreciaba su capacidad de organización. Los jóvenes admiraban su energía. Los medios diocesanos hablaban de él como un sacerdote moderno, cercano y lleno de iniciativas. Y, sin embargo, había algo que casi nadie percibía. Daniel comenzaba a medir el éxito de una parroquia por la eficiencia. Los horarios. Las estadísticas. La asistencia. La rapidez. Todo debía avanzar sin interrupciones. Sin retrasos. Sin incomodidades. Sin darse cuenta, había empezado a considerar cualquier imprevisto como un obstáculo para el buen funcionamiento de la comunidad. No era un hombre malvado. Era un sacerdote convencido de que estaba haciendo lo correcto. Pero, poco a poco, había dejado de mirar a las personas antes que a los resultados. Aquella diferencia era casi invisible. Y precisamente por eso resultaba tan peligrosa. Mientras los fieles ocupaban sus lugares, una voluntaria se acercó a Thomas. ¿Está listo? El anciano sonrió con timidez. Con la ayuda de Dios, sí. Ella notó el ligero temblor en sus manos. No se preocupe. Léalo despacio. Thomas asintió. No dijo que había pasado la noche entera sin dormir. No confesó que tenía miedo de fallar. No explicó que, desde la muerte de Mary, su esposa, cada vez le costaba más hablar en público porque ya no había nadie esperándolo en casa para decirle que todo había salido bien. Guardó el papel nuevamente. Respiró hondo. Miró el crucifijo. Y susurró una oración que nadie alcanzó a escuchar. En el presbiterio, el padre Daniel revisaba rápidamente el orden de la celebración. Todo debía salir perfecto. El coro estaba preparado. Los lectores conocían sus textos. Los monaguillos ocupaban sus posiciones. Cada detalle parecía bajo control. Solo quedaba comenzar. Nadie imaginaba que el momento más importante de aquella misa no sería la homilía. Ni el canto final. Ni siquiera la oración por los caídos. Sería un instante de apenas unos segundos. Unas pocas palabras pronunciadas sin pensar demasiado. Palabras que desaparecerían del aire casi inmediatamente. Pero que permanecerían durante años dentro del corazón de un hombre que ya había soportado suficientes guerras. Porque las heridas más profundas rara vez comienzan con un grito. Con frecuencia nacen de una frase dicha como si no tuviera importancia. Y, mientras el sacerdote avanzaba hacia el altar entre el canto de entrada y el incienso que ascendía lentamente hacia las bóvedas de la iglesia, nadie podía imaginar que aquella mañana aparentemente perfecta escondía la primera grieta de una historia que terminaría atravesando los muros del Vaticano. Pero aquella grieta no había nacido ese día. En realidad, había comenzado mucho antes, cuando pequeñas señales fueron ignoradas una tras otra, hasta que el silencio terminó convirtiéndose en costumbre. 3 meses antes de aquella misa, nadie habría utilizado la palabra crisis para describir la parroquia de San Brendan. Desde fuera, todo parecía florecer. Las colectas superaban las expectativas. El salón parroquial estaba lleno cada fin de semana. Las fotografías publicadas por la diócesis mostraban sonrisas, abrazos y una comunidad aparentemente unida. El padre Daniel Whitaker aparecía con frecuencia en esas imágenes. Siempre sonriendo. Siempre rodeado de jóvenes. Siempre con la sensación de que el futuro de la parroquia estaba asegurado. Pero las grietas más peligrosas casi nunca aparecen en las fotografías. Empiezan en los pequeños momentos que nadie considera importantes. Todo comenzó una tarde de septiembre.
La señora Margaret Gallagher, de 81 años, esperaba su turno para recibir la comunión. La artritis había deformado lentamente sus manos durante la última década. Abrir completamente los dedos le exigía un esfuerzo que la mayoría de las personas jamás imaginaba. Cuando llegó frente al sacerdote, intentó extender ambas manos. Sus dedos no respondieron con suficiente rapidez. Durante apenas unos segundos quedó inmóvil. Entonces el padre Daniel, sin levantar demasiado la voz, pronunció una frase que varios alcanzaron a escuchar. Señora Gallagher, no somos la única familia en la fila. Algunos sonrieron con incomodidad. Otros fingieron no haber oído nada. Margaret bajó la cabeza. Recibió la Eucaristía. Regresó lentamente a su banco. Nunca presentó una queja. Nunca escribió una carta. Nunca habló mal del sacerdote. Simplemente dejó de acercarse a comulgar cuando la iglesia estaba llena. Desde entonces esperaba hasta el final de la misa, cuando casi todos se habían marchado. Así evitaba retrasar a los demás. O, al menos, eso creía ella. Aquella fue la primera señal. Pero nadie quiso verla. Un mes después ocurrió algo diferente. Walter Kowalski tenía 76 años. El cáncer había regresado. Los médicos ya no hablaban de tratamientos. Hablaban de tiempo. Su hija llamó a la oficina parroquial un lunes por la mañana. Pidió que el sacerdote visitara a su padre. No buscaban un milagro. Solo deseaban que pudiera confesarse y recibir la unción de los enfermos. La secretaria tomó nota. Consultó la agenda. Después llamó al despacho parroquial. Minutos más tarde regresó al teléfono. Con evidente incomodidad explicó que el padre Daniel tenía varios compromisos importantes aquella semana. Ensayos. Reuniones. Preparativos para una campaña parroquial. Le aseguró que revisarían el caso durante los siguientes días. El martes por la madrugada, Walter murió. Cuando el sacerdote llegó para celebrar el funeral, descubrió algo que nadie le dijo directamente. La familia lo recibió con educación. Con respeto. Pero sin la confianza que antes existía. No hubo reproches. Solo una distancia silenciosa. Durante la homilía habló de la esperanza cristiana. Sin embargo, al terminar la celebración, la hija de Walter permaneció unos segundos mirando el ataúd cerrado. Luego murmuró casi para sí misma. Papá esperó hasta el último día. Aquellas palabras nunca llegaron a los oídos del sacerdote. Pero sí quedaron grabadas en la memoria de la secretaria parroquial. Ella comenzó a preguntarse si algunas prioridades estaban cambiando demasiado deprisa. No dijo nada. Pensó que quizá exageraba. Después de todo, el padre Daniel trabajaba sin descanso. Dormía poco. Organizaba actividades para todas las edades. Siempre parecía ocupado sirviendo a la comunidad. ¿Cómo podía ser una mala persona alguien que dedicaba tantas horas a la iglesia? Esa pregunta tranquilizó su conciencia durante varias semanas. Hasta que apareció un tercer episodio. Una tarde de noviembre, una voluntaria propuso crear un equipo para visitar a los ancianos que ya no podían asistir a misa. Muchos levantaron la mano para ofrecer ayuda. Antes de terminar la reunión, el padre Daniel sonrió y comentó con naturalidad. Es una buena idea. Pero debemos invertir nuestros recursos donde puedan dar más fruto. Si logramos atraer a las familias jóvenes, los mayores también se beneficiarán indirectamente. Nadie discutió aquella afirmación. Parecía lógica. Incluso razonable. Sin embargo, una religiosa anciana que llevaba más de 40 años sirviendo en la diócesis permaneció en silencio. Cuando todos abandonaban el salón, se acercó lentamente al sacerdote. Padre. Daniel levantó la vista. Sí, hermana. Ella sonrió con amabilidad. No había dureza en sus ojos. Solo una preocupación serena. Nunca olvide que Cristo hablaba de la oveja perdida, aunque solo fuera una. Daniel respondió con cortesía. Lo sé, hermana. Y realmente creía saberlo. Pero una verdad puede conocerse con la mente y, aún así, dejar de gobernar el corazón. La religiosa no insistió. Simplemente asintió. Mientras abandonaba el salón parroquial,
murmuró para sí una oración. Había visto algo parecido décadas atrás. No comenzaba con crueldad. No comenzaba con desprecio. Comenzaba cuando la eficiencia ocupaba lentamente el lugar reservado para la compasión. Los meses continuaron. Las actividades crecían. Los informes eran excelentes. La diócesis felicitaba a la parroquia. Los jóvenes regresaban. Los números mejoraban. Y, al mismo tiempo, algunos ancianos comenzaban a sentirse cada vez más invisibles. No porque alguien los expulsara, sino porque nadie parecía tener tiempo para caminar a su ritmo. Ese era el verdadero problema. Las heridas no siempre nacen del odio. Muchas veces nacen de la prisa. Del cansancio. De la costumbre de mirar el reloj antes que el rostro de quien espera delante de nosotros. Nadie reunió aquellas pequeñas escenas. Nadie escribió un informe. Nadie habló de un patrón. Cada episodio quedó aislado, como si no tuviera relación con el siguiente. Pero Dios ve lo que los hombres suelen separar. Y mientras la parroquia celebraba sus logros, una grieta invisible seguía extendiéndose bajo sus cimientos. No hacía ruido. No provocaba escándalos. No aparecía en los periódicos. Solo iba dejando atrás personas que, poco a poco, comenzaban a preguntarse si todavía había un lugar para ellas dentro de la casa de Dios. Y entonces llegó el día de los veteranos. La mañana en que Thomas Miller subiría al ambón con una sencilla hoja entre las manos. Nadie sabía que todas aquellas pequeñas heridas estaban a punto de unirse en un solo instante. Porque lo verdaderamente aterrador no era que la grieta existiera. Lo verdaderamente aterrador era que demasiadas personas ya se habían acostumbrado a vivir con ella sin verla. Y cuando una comunidad deja de reconocer sus pequeñas heridas, basta un solo momento para que el dolor oculto salga finalmente a la luz. La misa comenzó con la solemnidad acostumbrada. El coro entonó el canto de entrada mientras el incienso ascendía lentamente hacia las altas bóvedas de la iglesia. Los niños observaban fascinados el humo que parecía dibujar caminos invisibles hacia el cielo. Las familias respondían al saludo litúrgico casi de memoria. Todo seguía un orden perfecto. Nadie imaginaba que, en pocos minutos, ese orden exterior ocultaría un desorden mucho más profundo. Thomas Miller permanecía sentado en su banco con la hoja cuidadosamente doblada entre las manos. Cada pocos segundos respiraba profundamente. Intentaba controlar el temblor. No por orgullo. No por miedo al ridículo. Lo hacía porque aquellos nombres escritos en el papel pertenecían a hombres que habían confiado sus vidas unos a otros décadas atrás. Habían compartido trincheras, hambre, frío y noches interminables esperando el amanecer. Aquella oración era la última promesa que podía cumplirles. Mientras tanto, el padre Daniel pronunciaba la homilía. Habló sobre el sacrificio. Sobre el deber. Sobre la gratitud hacia quienes habían servido con valentía. Los fieles escuchaban con atención. Era una buena predicación. Bien estructurada. Con citas bíblicas oportunas. Con ejemplos actuales. Nadie podía negar que el sacerdote sabía comunicar. Sin embargo, había una diferencia entre hablar de la compasión y detenerse realmente delante del sufrimiento. Al terminar la homilía llegó el momento de la oración especial por los veteranos. Daniel miró hacia el fondo de la iglesia. El señor Thomas Miller nos ayudará con esta intención. Thomas sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Se puso de pie lentamente. Apoyó una mano sobre el banco para mantener el equilibrio. El silencio de la iglesia era absoluto. Cada paso parecía más largo que el anterior. Subió los 2 pequeños escalones del ambón. Colocó con cuidado la hoja sobre el atril. Respiró. Buscó la primera línea. Entonces ocurrió. Sus manos comenzaron a temblar con mucha más fuerza de lo habitual. Intentó sujetar el papel con ambas manos. El movimiento aumentó. Las letras comenzaron a bailar frente a sus ojos. Volvió a respirar. No podía leer. Toda la iglesia esperaba. Nadie decía una palabra. Algunos pensaban que simplemente necesitaba unos segundos más. Otros bajaban discretamente la mirada para evitar que el anciano se sintiera observado. Thomas volvió a intentarlo. Señor. La palabra apenas salió de su garganta.
El papel volvió a moverse. Una esquina se dobló. Después otra. El anciano intentó sostenerlo con más fuerza. Pero los dedos ya no respondían. Desde unos pasos detrás del ambón, el padre Daniel observaba la escena. En su mente apareció un pensamiento casi automático. Tengo que aliviar esta tensión. Creyó que un comentario ligero rompería la incomodidad. Creyó que todos volverían a relajarse. Creyó que el anciano incluso sonreiría. Y entonces dijo aquella frase. Parece que alguien tomó demasiado café esta mañana. 3 personas rieron. No porque les hiciera gracia. Rieron porque el silencio los había puesto nerviosos. Una mujer se llevó inmediatamente la mano a la boca. Un hombre en la primera fila cerró los ojos. Otra anciana dejó caer lentamente el rosario sobre sus piernas. Thomas no respondió. Ni siquiera miró al sacerdote. Solo volvió a intentar leer. Señor, ¿recuerda? La voz se quebró. El papel escapó definitivamente de sus manos. Cayó al suelo. El sonido fue apenas un roce contra la madera. Pero para muchos fue mucho más fuerte que cualquier campana. Nadie se movió. Durante un segundo completo la iglesia quedó completamente inmóvil. Thomas observó la hoja en el suelo. No intentó recogerla. Simplemente permaneció allí, con las manos temblando frente a todos. Una viuda llamada Eleanor Hartman abandonó discretamente su banco. Se acercó despacio. Recogió el papel. Lo colocó nuevamente sobre el atril. No dijo una sola palabra. Solo sostuvo la hoja con una mano mientras el anciano, todavía temblando, conseguía terminar la oración nombre por nombre. Cuando concluyó, regresó lentamente a su asiento. La misa continuó. El coro volvió a cantar. Llegó la liturgia eucarística. Todo siguió exactamente como estaba previsto. Pero algo había cambiado. No en el programa de la celebración. En el corazón de un hombre. Thomas permaneció de rodillas durante la consagración. Sin embargo, por primera vez en muchos años, no encontró paz. No estaba enfadado. Ni siquiera estaba resentido. Lo único que sentía era una tristeza inmensa. Porque había descubierto que el lugar donde menos deseaba convertirse en una carga, era precisamente el lugar donde acababa de sentirse como una carga. Al finalizar la celebración, muchas personas quisieron acercarse a saludarlo. Él sonrió con educación. Agradeció cada gesto. Dijo que estaba bien. Que solo eran los nervios. Que no había pasado nada. Pero los ojos rara vez consiguen ocultar lo que el corazón ya ha comprendido. Esa tarde regresó caminando a su pequeño apartamento. No puso música. No encendió el televisor. Dejó el abrigo sobre una silla. Sacó lentamente la oración doblada. La alisó con la palma de la mano. Después abrió la Biblia. No buscó una explicación. Buscó un consuelo. Sus ojos se detuvieron en unas palabras del Evangelio de Mateo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Las leyó varias veces. Luego cerró la Biblia. Y, con una serenidad que dolía más que cualquier lágrima, tomó una hoja en blanco. No escribió una denuncia. No escribió una protesta. Solo comenzó una carta dirigida a su nieta Emily. No hablaba del sacerdote. No pedía justicia. No exigía disculpas. Escribía sobre sí mismo. Sobre cómo, después de tantos años, sentía que tal vez era el momento de dejar de asistir a misa para no incomodar a nadie con sus manos temblorosas. Porque cuando una persona comienza a creer que su fragilidad molesta incluso dentro de la iglesia, la herida ya no pertenece únicamente a esa persona. La herida alcanza a toda la comunidad. Lo que estaba ocurriendo ya no era el problema de un sacerdote y un anciano. Era una pregunta mucho más profunda. ¿Qué ocurre cuando la eficiencia empieza a ocupar el lugar de la misericordia? ¿Qué sucede cuando una iglesia habla con pasión sobre el amor de Cristo, pero alguien deja de sentirse amado precisamente dentro de ella? Aquellas preguntas todavía no habían llegado al Vaticano. Nadie en Roma conocía el nombre de Thomas Miller. Nadie imaginaba que una carta escrita con manos temblorosas cruzaría un océano. Pero la verdad ya había comenzado su camino.
Y cuando la verdad empieza a caminar, suele hacerlo muy despacio. Tan despacio, que muchos creen que nunca llegará. Sin embargo, unos días después, una mujer que conocía demasiado bien el dolor de su abuelo decidió hacer algo que cambiaría el destino de aquella historia para siempre. Durante 3 días, la carta permaneció sobre la mesa de la cocina. Thomas Miller la veía cada mañana mientras preparaba una taza de café que casi siempre terminaba enfriándose, antes de la mitad. No encontraba el valor para terminarla. Cada vez que tomaba el bolígrafo, aparecía el mismo pensamiento. Quizá estoy exagerando. Después recordaba el silencio de la iglesia. Las pocas risas. La frase del sacerdote. Y, sobre todo, la sensación que había experimentado al regresar a su banco. No era vergüenza. Había sentido vergüenza muchas veces durante la guerra. Había sentido miedo. Había sentido culpa. Aquello era diferente. Era la dolorosa impresión de haber dejado de pertenecer al lugar donde durante 20 años había buscado refugio. Thomas nunca habló mal del padre Daniel. Ni siquiera cuando su nieta Emily pasó a visitarlo el jueves por la tarde. Ella conocía demasiado bien el pequeño apartamento. Cada fotografía seguía en el mismo sitio. La vieja mecedora permanecía junto a la ventana. La Biblia descansaba abierta sobre la mesa. Pero algo era distinto. El abuelo ya no tarareaba los himnos mientras preparaba café. Eso bastó para preocuparla. ¿Ha pasado algo? Thomas sonrió. La misma sonrisa tranquila que utilizaba siempre para evitar preocupar a los demás. Nada importante. Emily lo observó unos segundos. Era enfermera de cuidados paliativos. Había aprendido que las personas acostumbradas al sufrimiento rara vez hablaban primero de su propio dolor. Cambió de tema. Hablaron del clima. Del jardín comunitario. De una vecina que acababa de cumplir 90 años. Hasta que, casi por accidente, Emily vio una hoja doblada sobre la mesa. No intentó leerla. Solo preguntó con suavidad. ¿Es una carta? Thomas tardó varios segundos en responder. Finalmente asintió. Creo que sí. ¿Para quién? El anciano bajó la mirada. Todavía no lo sé. Emily comprendió que aquella respuesta escondía algo mucho más profundo. No insistió. Esperó. El silencio hizo el resto. Minutos después, Thomas comenzó a hablar. No empezó por la misa. No mencionó al sacerdote. Recordó, en cambio, una escena ocurrida muchos años antes. Cuando estaba en el ejército, había un muchacho llamado Samuel. Emily permaneció en silencio. Tenía mucho miedo de admitir que ya no podía cargar la mochila. Cada día fingía estar bien porque pensaba que retrasaría al grupo. Thomas hizo una pausa. Una noche se desmayó mientras caminábamos. Miró sus propias manos. No cayó porque fuera débil. Cayó porque pasó demasiado tiempo intentando parecer fuerte. Emily comprendía hacia dónde iba aquella historia. Thomas continuó. A veces pienso que las personas mayores hacemos lo mismo. No queremos ser una molestia. No queremos obligar a nadie a esperarnos. No queremos que cambien los planes por nuestra culpa. Respiró lentamente. Y llega un momento en que empezamos a desaparecer nosotros solos. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ambos. Emily sintió un nudo en la garganta. Entonces preguntó con extrema delicadeza. ¿Alguien te hizo sentir así en la iglesia? Thomas no respondió de inmediato. No quería acusar. No quería juzgar. Finalmente levantó la vista. Creo que nadie quiso hacerme daño. Eso era precisamente lo que más dolía. Porque cuando el daño nace de la maldad, resulta más fácil comprenderlo. Pero cuando nace de la indiferencia, el corazón encuentra menos respuestas. Thomas le contó lo ocurrido durante la oración. Sin exageraciones. Sin dramatizar. Repitió exactamente las palabras del sacerdote. Incluso intentó justificarlo. Seguramente quiso aliviar el ambiente. Emily escuchaba con los ojos húmedos. Conocía a su abuelo. Sabía que aquel hombre había sobrevivido a explosiones, hambre y pérdidas imposibles de imaginar. Y, sin embargo,
Era una simple frase pronunciada en una iglesia la que había conseguido quebrar algo que ninguna guerra había destruido. Cuando terminó el relato, Emily tomó la carta. No la leyó. Solo acarició el sobre aún vacío. ¿La vas a enviar? Thomas negó lentamente. No. ¿Por qué? El anciano sonrió con tristeza. Porque no quiero que castiguen a nadie por mi culpa. Emily sintió una mezcla de admiración y dolor. Incluso herido, seguía pensando primero en los demás. Aquella misma noche, al regresar a casa, no consiguió dormir. Las palabras de su abuelo volvían una y otra vez a su memoria. Empezamos a desaparecer nosotros solos. Pensó en los pacientes ancianos que cuidaba en el hospital. Muchos no sufrían únicamente por la enfermedad. Sufrían porque estaban convencidos de que ya ocupaban demasiado espacio en la vida de sus familias. Ahora comprendía que ese mismo sentimiento también podía entrar en una iglesia. Y eso le resultaba insoportable. Al día siguiente volvió a visitar a Thomas. Llevaba consigo un pequeño cuaderno. ¿Abuelo? Él levantó la vista. Sí. Si no quieres escribir para denunciar a nadie, no lo hagas. Thomas asintió. Pero... Emily hizo una pausa. ¿Y si escribieras para contar tu historia? El anciano frunció ligeramente el ceño. ¿A quién podría importarle? Emily respondió casi sin pensar. A quien todavía recuerde que el Evangelio siempre empieza escuchando al que sufre. Thomas permaneció en silencio. Después abrió un cajón. Sacó una hoja nueva. Esta vez no escribió para despedirse de la parroquia. Ni para explicar por qué dejaría de asistir a misa. Escribió simplemente la verdad. Cómo había vivido aquella mañana. Cómo se había sentido. Y cómo, por primera vez desde que regresó de la guerra, había tenido miedo de entrar nuevamente en una iglesia. No pidió sanciones. No pidió justicia. Solo terminó la carta con una frase que brotó de lo más profundo de su corazón. Si algún día esta carta llega a alguien que pueda escucharla, no le pido que me defienda. Solo le ruego que ningún otro anciano vuelva a creer que estorba en la casa de Dios. Thomas dobló cuidadosamente el papel. Lo introdujo en un sobre color marfil. No podía imaginar que aquella sencilla carta, escrita con manos temblorosas y sin una sola palabra de resentimiento, estaba a punto de iniciar un viaje que terminaría cruzando continentes, hasta llegar al escritorio del hombre que, meses después, sería conocido por el mundo entero como el Papa León XIV. Pero antes de que esa carta encontrara su destino, alguien dentro de la propia parroquia comenzó a darse cuenta de que el verdadero problema nunca había sido el temblor de las manos de Thomas, sino la frialdad que, poco a poco, estaba comenzando a instalarse en los corazones de quienes debían cuidar el rebaño. El lunes por la mañana, la parroquia de San Brendan volvió a funcionar con la precisión de siempre. La secretaria abrió la oficina a las 8 en punto. Las llamadas comenzaron a llegar casi de inmediato. Solicitudes de bautismo. Intenciones de misa. Reservas para bodas. Consultas sobre catequesis. La rutina seguía exactamente igual. O, al menos, eso parecía. Sentada detrás del escritorio principal estaba Ellen Brooks, una mujer de 62 años que llevaba más de 3 décadas trabajando para la parroquia. Había servido bajo 4 párrocos diferentes. Había visto llegar sacerdotes jóvenes llenos de entusiasmo y despedido a otros que se marchaban agotados por los años. Conocía prácticamente a cada familia por su nombre. Pero, sobre todo, conocía los silencios. Había aprendido que las personas rara vez acudían a la oficina parroquial para hablar de las alegrías. Las verdaderas heridas siempre llegaban en voz baja. Aquella mañana, mientras clasificaba unos documentos, vio entrar a Thomas. No era extraño. El anciano acostumbraba devolver personalmente los libros que tomaba prestados de la pequeña biblioteca parroquial. Sin embargo, esta vez había algo diferente. No llevaba ningún libro. Solo un sobre color marfil. Buenos días, señor Miller. Thomas sonrió con la amabilidad de siempre. Buenos días, Ellen. Ella notó inmediatamente el cansancio en su rostro. ¿Se encuentra bien? Sí, solo vine a dejar esto. Colocó el sobre el mostrador. No estaba dirigido al padre Daniel. Tampoco llevaba el nombre de la diócesis.
En el frente solo podía leerse una frase escrita con letra temblorosa. ¿Para quién todavía quiera escuchar? Ellen frunció ligeramente el ceño. ¿Quiere que se lo entregue al padre? Thomas permaneció unos segundos en silencio. Después negó con suavidad. No. Ella esperó. Solo guárdelo. Si algún día cree que puede servir para algo, entonces entrégueslo. Si no, destrúyalo. Ellen sintió un extraño peso en aquellas palabras. ¿Está seguro? Thomas asintió. No deseo hacer daño a nadie. Solo, no quiero que esto vuelva a ocurrir. Aquella frase quedó resonando en la oficina incluso después de que el anciano saliera por la puerta. Ellen observó el sobre durante varios minutos. No tenía intención de abrirlo. No le correspondía hacerlo. Lo guardó cuidadosamente en un cajón cerrado con llave. Intentó volver al trabajo. Pero no consiguió concentrarse. Había visto demasiadas despedidas silenciosas a lo largo de los años. Recordó a Margaret, que ya casi nunca comulgaba cuando la iglesia estaba llena. Recordó a la familia de Walter. Recordó también a la hermana Agnes diciendo, meses atrás: nunca dejen que la eficiencia haga olvidar un solo rostro. En aquel momento no le había dado demasiada importancia. Ahora, esas palabras comenzaban a adquirir otro significado. Esa misma tarde, el padre Daniel llegó a la oficina revisando mensajes en su teléfono. ¿Algo urgente? Ellen dudó unos segundos. No exactamente. Daniel levantó la vista. ¿Ha pasado algo? Ella pensó en contarle que Thomas había estado allí. Pensó en mencionar el sobre. Pensó incluso en preguntarle cómo se encontraba después de la misa del domingo. Pero algo la detuvo. No era miedo. Era la sensación de que el sacerdote aún no estaba preparado para escuchar. Así que respondió simplemente: nada importante. Daniel sonrió. Perfecto. Esta semana será muy intensa. Tenemos la visita del obispo auxiliar. Hay que dejar todo listo. Mientras hablaba, revisaba la agenda. Reuniones. Ensayos. Actividades juveniles. Conferencias sobre liderazgo pastoral. Todo parecía cuidadosamente organizado. Y, sin embargo, no preguntó una sola vez por Thomas. No porque fuera un hombre cruel. Simplemente, el episodio del domingo ya había desaparecido de su memoria. Había sido un comentario improvisado. Una broma sin importancia. Al menos eso creía. Lo que Daniel ignoraba era una verdad que todo pastor debería recordar. Quien hiere con una frase puede olvidarla en cuestión de minutos. Quien la recibe, puede llevarla dentro durante años. Al caer la tarde, Ellen decidió caminar hasta la pequeña capilla de adoración. Necesitaba rezar. No buscaba respuestas. Solo claridad. Se arrodilló frente al Santísimo. El silencio era absoluto. Después de varios minutos, una pregunta comenzó a repetirse en su interior. ¿Y si todos hemos sido demasiado cómodos? No únicamente el sacerdote. También ella. Porque había visto pequeñas señales. Las había notado. Las había sentido. Pero nunca había dicho nada. Siempre encontraba una explicación. Está cansado. Tiene demasiadas responsabilidades. No quiso decir eso. Cada justificación parecía razonable por separado. Pero juntas, habían construido un muro de silencio. Ellen comprendió entonces algo que la estremeció. Las comunidades rara vez se rompen por un gran escándalo. Con mucha más frecuencia se debilitan porque las personas buenas dejan pasar demasiadas pequeñas heridas. Cuando salió de la capilla, el cielo comenzaba a oscurecer. Regresó lentamente a la oficina. Abrió el cajón. Sacó el sobre de Thomas. Lo sostuvo unos segundos entre las manos. No lo abrió. Pero por primera vez sintió que aquella carta no pertenecía únicamente a un anciano. Pertenecía a todos los que, alguna vez, habían abandonado una iglesia en silencio para no convertirse en una molestia. Y esa noche, antes de apagar las luces de la oficina parroquial, Ellen tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Escribió una sola nota adhesiva y la colocó sobre el sobrecolor marfil.
Decía únicamente. No permitir que esto se pierda. Todavía no sabía cómo cumpliría esa promesa. Ni imaginaba que pasarían varios meses antes de encontrar el momento adecuado. Pero Dios, a menudo, comienza las grandes transformaciones con decisiones que parecen insignificantes. Una mujer. Un sobre. Una promesa escrita en apenas 5 palabras. Y la certeza silenciosa de que la verdad, aunque tarde, siempre termina encontrando el camino hacia quien tiene el valor de escucharla. Sin embargo, mientras Ellen protegía aquella carta como un tesoro invisible, el padre Daniel estaba a punto de recibir una noticia que lo obligaría, por primera vez, a mirar más allá de sus propios éxitos, aunque todavía no comprendía que el juicio más importante no vendría de un superior, sino de su propia conciencia. 3 semanas después del Día de los Veteranos, la diócesis convocó una reunión con los párrocos de la región. No era una reunión extraordinaria. No existía ninguna crisis oficial. El objetivo era revisar los proyectos pastorales para el año siguiente. El padre Daniel llegó con una carpeta perfectamente organizada. Gráficos. Estadísticas. Fotografías. Informes sobre el crecimiento de la comunidad. Todo estaba preparado con el mismo cuidado con el que preparaba cada celebración. Mientras otros sacerdotes conversaban antes de comenzar, él repasaba una última vez su presentación. Se sentía satisfecho. Había trabajado duro. Y los resultados estaban allí. Las cifras hablaban por sí solas. Cuando el obispo auxiliar entró en la sala, saludó cordialmente a todos. Después de una breve oración, comenzó la reunión. Durante casi 2 horas se revisaron proyectos, presupuestos y programas de evangelización. Cada párroco compartió sus avances. Cuando llegó el turno de Daniel, proyectó varias imágenes de la parroquia. El salón lleno de jóvenes. Las campañas solidarias. Las actividades familiares. Las estadísticas mostraban un crecimiento constante. Al terminar, algunos sacerdotes aplaudieron. El obispo sonrió. Excelente trabajo, padre Daniel. Él agradeció el reconocimiento con humildad. O, al menos, con la humildad que creía tener. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Desde el fondo de la sala habló el padre Gabriel. Era uno de los sacerdotes más ancianos de la diócesis. Llevaba más de 50 años de ministerio. No utilizaba presentaciones. Ni gráficos. Ni discursos elaborados. Solo hacía preguntas. Y casi siempre eran preguntas difíciles. Padre Daniel. Daniel volvió la mirada. Sí, padre. Gabriel sonrió con serenidad. ¿Cómo están los ancianos de tu parroquia? La pregunta sorprendió a varios. Daniel respondió sin dudar. Muy bien. Tenemos un grupo de oración que funciona cada miércoles. Gabriel asintió lentamente. No pregunté por el grupo. Pregunté por los ancianos. La sala quedó en silencio. Daniel buscó las palabras adecuadas. Creo que están bien. El sacerdote mayor continuó con la misma calma. ¿Conoces el nombre del último que dejó de asistir a misa? Daniel guardó silencio. No lo sabía. Gabriel tampoco esperaba una respuesta. ¿Sabes quién vive solo? Silencio. ¿Quién ya no puede conducir? Silencio. ¿Quién tiene miedo de pedir ayuda? Daniel sintió un leve malestar. Aquellas preguntas no aparecían en ningún informe. No existían estadísticas para responderlas. El obispo observaba atentamente. Nadie intervenía. Finalmente, Gabriel habló con una voz tan tranquila que parecía una oración. Los números nos dicen cuántas personas entran por la puerta. Los pastores deben saber quién está dejando de salir de casa. Nadie respondió. La reunión continuó. Pero Daniel ya no escuchaba igual. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus excelentes resultados no respondían a la pregunta más importante. Al terminar el encuentro, mientras los demás sacerdotes se despedían, Gabriel se acercó lentamente. No venía a corregir. Venía a conversar. ¿Tienes unos minutos? Daniel aceptó. Caminaron juntos por el pequeño jardín de la casa diocesana. Durante varios minutos ninguno habló.
Fue el anciano quien rompió el silencio. Cuando tenía tu edad, creía que un buen sacerdote era aquel que lograba que todo funcionara. Daniel sonrió ligeramente. Aquellas palabras le resultaban familiares. ¿Y después? Gabriel miró un viejo olivo. Después descubrí que una parroquia puede funcionar perfectamente, mientras alguien muere de soledad a 2 calles del templo. Daniel permaneció callado. ¿Sabes cuál fue mi mayor fracaso?, preguntó Gabriel. Daniel negó con la cabeza. No fue un escándalo. No fue una mala homilía. Fue no darme cuenta de que una viuda llevaba 6 meses llorando sola porque siempre pensé que alguien más la estaba acompañando. El viento movía lentamente las hojas de los árboles. Gabriel continuó. Desde ese día dejé de preguntarme cuántas personas venían a la iglesia. Empecé a preguntarme, ¿quién estaba dejando de sentirse esperado? Aquella frase golpeó a Daniel con una fuerza inesperada. Recordó fugazmente a Tomás. Las manos temblando. El papel cayendo. La pequeña risa de algunos fieles. Sacudió ligeramente la cabeza. Fue solo un momento incómodo. Eso intentó decirse. Pero, por primera vez, aquella explicación ya no sonaba suficiente. Antes de despedirse, Gabriel puso una mano sobre su hombro. Eres un buen sacerdote, Daniel. No permitas que la eficacia te robe la capacidad de detenerte. Cristo nunca tuvo prisa para escuchar a quien sufría. Daniel asintió con respeto. Regresó a la parroquia al caer la tarde. Todo seguía igual. Los voluntarios preparaban una actividad. Los jóvenes ensayaban cantos. La oficina respondía llamadas. Una comunidad viva. Una parroquia exitosa. Y, sin embargo, mientras atravesaba el pasillo principal, tuvo una sensación extraña. Miró instintivamente hacia el banco donde Tomás solía sentarse. Estaba vacío. No le dio demasiada importancia. Después de todo, muchas personas faltaban alguna semana. Pero algo en su interior comenzó a inquietarse. Era una incomodidad pequeña. Casi imperceptible. La clase de inquietud que Dios suele sembrar antes de despertar una conciencia. Porque, sin saberlo, Daniel acababa de dar el primer paso hacia una verdad mucho más dolorosa. La pregunta ya no era si había hecho una broma desafortunada. La verdadera pregunta era mucho más profunda. ¿Qué ocurría con un pastor cuando dejaba de notar la ausencia de una sola oveja? Y esa respuesta estaba a punto de llegar de la manera más inesperada, gracias a un sobrecolor marfil que llevaba semanas esperando el momento indicado para comenzar el viaje que cambiaría muchas vidas. El sobrecolor marfil permaneció inmóvil durante casi 4 meses. Guardado en el segundo cajón del escritorio de Ellen Brooks. Cada mañana, cuando abría la oficina parroquial, lo veía durante apenas unos segundos. Y cada tarde, antes de apagar las luces, comprobaba que siguiera allí. Nunca lo abrió. Nunca habló de él. Había hecho una promesa. Y estaba decidida a cumplirla. Mientras tanto, Thomas Miller dejó de asistir a la misa de las 10. No fue una decisión anunciada. Simplemente desapareció. Los primeros domingos, algunos pensaron que estaba enfermo. Después creyeron que quizá visitaba a su nieta. Más tarde, la mayoría dejó de preguntarse. La ausencia, cuando se prolonga, termina pareciendo normal. Y esa era precisamente una de las tragedias más silenciosas de cualquier comunidad. No dejamos de echar de menos a las personas porque hayan dejado de ser importantes. Muchas veces dejamos de buscarlas porque el tiempo nos acostumbra demasiado rápido al vacío que dejan. El padre Daniel continuaba con el ritmo habitual de la parroquia. Adviento. Navidad. La campaña de alimentos. Los retiros juveniles. Las reuniones del consejo pastoral. Las felicitaciones de la diócesis seguían llegando. Los números continuaban creciendo. Sin embargo, había algo que ya no lograba quitarse de la cabeza. Cada vez que caminaba hacia el altar, sus ojos se dirigían, casi sin querer, hacia la tercera fila del lado izquierdo. El banco de Tomás permanecía vacío. El primer domingo no le dio importancia. El segundo tampoco. Pero al sexto domingo consecutivo comenzó a preguntarse si ocurría algo. Estuvo a punto de preguntar a Ellen. No lo hizo.
Seguro que volverá. Fue una explicación cómoda. Demasiado cómoda. Una tarde de febrero, Ellen recibió una llamada inesperada. Era la hermana Agnes. La religiosa anciana que meses atrás había advertido al padre Daniel sobre el peligro de olvidar a una sola oveja. Su voz sonaba más cansada que de costumbre. Ellen, hermana, qué alegría escucharla. Después de unos minutos de conversación, Agnes hizo una pregunta sencilla. ¿Cómo está Thomas Miller? Ellen sintió un vacío en el estómago. Se dio cuenta de que no lo sabía. Habían pasado semanas. Tal vez meses. Y nadie de la parroquia lo había visitado. Pensé que ustedes lo estaban acompañando, dijo la hermana con evidente sorpresa. Ellen cerró lentamente los ojos. Aquella frase cayó sobre ella como un peso insoportable. Pensé que ustedes. Exactamente las mismas palabras que el padre Gabriel había pronunciado semanas antes sobre la viuda que quedó sola. Todos pensaban que alguien más estaba cuidando de los más frágiles. Y, precisamente por eso, nadie lo hacía. Esa misma tarde, Ellen condujo hasta el pequeño edificio donde vivía Thomas. Emily abrió la puerta. Sonrió al verla. Pero era una sonrisa cansada. Me alegra que haya venido. Ellen sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Cómo está él? Emily dudó un instante. Tiene días buenos, y días en los que apenas habla. Entraron en el apartamento. Todo seguía igual. La mecedora. La fotografía de Mary. La Biblia abierta. Pero Thomas parecía mucho más delgado. Levantó la vista lentamente. Al reconocer a Ellen, sonrió con la misma bondad de siempre. Hace tiempo que no nos vemos. Ella se sintió avergonzada. Sí, demasiado tiempo. Conversaron durante casi una hora. Hablaron del invierno. Del jardín. De los vecinos. De los viejos himnos que Thomas seguía recordando de memoria. En ningún momento mencionó la misa. Ni el comentario del sacerdote. Ni la carta. Era como si hubiera decidido guardar aquel dolor en un lugar donde ya nadie pudiera tocarlo. Antes de marcharse, Ellen tomó suavemente su mano. Todos lo extrañamos. Thomas respondió con una serenidad que le rompió el alma. Eso es muy amable. Pero no creo que sea verdad. Aquellas palabras dejaron a Ellen sin respuesta. Porque comprendió algo devastador. El anciano no estaba intentando provocar compasión. Realmente había llegado a creer que su ausencia no cambiaba nada. Y cuando una persona llega a esa conclusión, el abandono ya ha echado raíces. Aquella noche, Ellen regresó directamente a la parroquia. No esperó al día siguiente. Abrió la oficina. Sacó el sobrecolor marfil. Lo sostuvo entre las manos durante largo rato. Recordó exactamente las palabras de Thomas. Si algún día cree que puede servir para algo. Había llegado ese día. Pero aún quedaba una decisión difícil. ¿A quién debía enviarlo? ¿Al obispo? ¿Al consejo pastoral? ¿Al propio padre Daniel? Ninguna opción le daba paz. Entonces recordó una conversación ocurrida años atrás durante una conferencia sobre la Iglesia Universal. Un conferencista había dicho algo que nunca olvidó. Cuando una herida revela un problema de conciencia más que un problema administrativo, debe llegar hasta quienes tienen la responsabilidad de custodiar el corazón de la Iglesia. Ellen permaneció inmóvil. Abrió un directorio. Buscó una dirección postal. La encontró. Secretaría de Estado. Ciudad del Vaticano. No esperaba una respuesta. Ni siquiera estaba segura de que la carta fuera leída. Pero comprendió que su deber no consistía en garantizar un resultado. Su deber era impedir que aquella voz desapareciera para siempre. Con extremo cuidado introdujo el sobre de Thomas dentro de otro sobre más grande. Añadió una breve nota escrita de su puño y letra. No envío esta carta para acusar a un sacerdote. La envío porque temo que, si nadie la escucha, otros corazones vivirán el mismo dolor. Al día siguiente, poco antes del mediodía, depositó el envío en la oficina de correos. Vio cómo desaparecía detrás del mostrador. No hubo música. No hubo discursos.
Solo un empleado colocando un sello y una carta mezclándose entre cientos de sobres destinados a distintos lugares del mundo. Parecía un gesto insignificante. Pero, a veces, Dios cambia la historia utilizando exactamente aquello que el mundo considera demasiado pequeño para importar. Y mientras aquel sobre iniciaba un viaje silencioso hacia Roma, nadie podía imaginar que meses después terminaría sobre el escritorio de un hombre que, al leer sus primeras líneas, dejaría de pensar como un administrador, para empezar a escuchar como un verdadero pastor. El sobre tardó 17 días en llegar al Vaticano. Nadie siguió su recorrido. Nadie registró su importancia. Fue uno entre miles de documentos que cruzaban cada semana los controles postales de la Santa Sede. Cartas de agradecimiento. Peticiones de oración. Invitaciones. Solicitudes de ayuda. Testimonios. Confesiones escritas por personas que jamás tendrían la oportunidad de hablar personalmente con un papa. A simple vista, aquel sobre color marfil no tenía nada de especial. No llevaba el sello de una conferencia episcopal. No provenía de un cardenal. No estaba acompañado por informes jurídicos ni por expedientes canónicos. Solo contenía la letra temblorosa de un anciano que había decidido escribir antes de guardar silencio para siempre. Pasaron varios meses. Durante ese tiempo ocurrieron muchas cosas. El mundo siguió girando. Las noticias cambiaban cada día. La Iglesia afrontaba nuevos desafíos. Y, finalmente, tras un acontecimiento histórico que conmovió a millones de fieles, el cardenal Robert Francis Prevost fue elegido sucesor de Pedro, tomando el nombre de León XIV. Los primeros días de su pontificado estuvieron llenos de reuniones. Jefes de Estado. Representantes diplomáticos. Superiores religiosos. Audiencias privadas. Documentos urgentes. Las jornadas comenzaban antes del amanecer y terminaban entrada la noche. Su secretario personal intentaba organizar cada minuto. Pero León XIV conservaba una costumbre que había adquirido muchos años antes, cuando aún era misionero. Cada noche pedía que le llevaran algunas cartas enviadas directamente por personas comunes. No buscaba las más importantes. Buscaba las más sencillas. Decía que, entre aquellas hojas escritas con faltas de ortografía y tinta desgastada, muchas veces se encontraba preguntas que ningún informe oficial era capaz de formular. Una noche de otoño, el secretario dejó sobre su escritorio una pequeña pila de correspondencia. Entre ellas apareció el sobrecolor marfil. No destacaba por su aspecto. Solo por una nota adherida al frente. Remitido por una secretaria parroquial. No solicita respuesta. Ruega únicamente que sea leído. León XIV retiró lentamente la nota. Abrió el sobre. Sacó una hoja doblada varias veces. Comenzó a leer. Santo Padre. No. La carta no empezaba así. En realidad comenzaba de una forma mucho más humilde. ¿A quién todavía quiera escuchar? El Papa volvió al inicio para asegurarse de haber leído bien. No había títulos. No había protocolos. Solo aquella frase. Siguió leyendo. Tomás describía la misa. Las manos temblorosas. El papel cayendo. La broma del sacerdote. Las pocas risas. Y, sobre todo, la sensación de haber descubierto que ya no sabía si seguía teniendo un lugar dentro de la Iglesia. León XIV dejó de leer unos segundos. Miró por la ventana. La plaza de San Pedro estaba casi vacía. Solo algunos peregrinos caminaban lentamente bajo la luz de los faroles. Volvió al papel. Cada línea evitaba cuidadosamente acusar a alguien. Tomás jamás pedía un castigo. Jamás cuestionaba la vocación del sacerdote. Jamás hablaba con resentimiento. Eso fue precisamente lo que más impresionó al pontífice. Las personas heridas suelen escribir desde el dolor. Aquel anciano escribía desde el amor. Un amor profundamente herido. Pero todavía vivo. Cuando llegó a la última página encontró la frase que Ellen había decidido no modificar. No le pido que me defienda. Solo le ruego que ningún otro anciano vuelva a creer que estorba en la casa de Dios. León XIV apoyó lentamente la carta sobre el escritorio. No habló. No llamó al secretario. Permaneció inmóvil durante varios minutos.
Entonces recordó algo ocurrido muchos años antes, cuando era un joven sacerdote en Perú. Un anciano campesino caminaba casi 2 horas cada domingo para asistir a misa. Un día dejó de aparecer. Semanas después, el entonces padre Robert decidió visitarlo. Encontró al hombre sentado frente a su pequeña casa. Le preguntó por qué había dejado de ir. El anciano respondió con una frase que nunca olvidó. Padre, ya camino demasiado despacio para los demás. Aquellas palabras regresaron con una claridad dolorosa. No hablaban únicamente de la velocidad al caminar. Hablaban de otra cosa. Del miedo a convertirse en una carga. Del temor a sentir que la propia fragilidad molestaba incluso dentro de la comunidad cristiana. El Papa volvió a tomar la carta. Esta vez la leyó más despacio. Como si quisiera escuchar también los silencios entre cada párrafo. Descubrió detalles que no había percibido en la primera lectura. Tomás nunca escribía. El sacerdote me humilló. Escribía. Tal vez quiso ayudar. Nunca decía. Perdí la fe. Escribía. Tengo miedo de volver. Nunca afirmaba. La Iglesia me rechazó. Escribía. No sé si todavía pertenezco a ella. Esa diferencia lo conmovió profundamente. Porque revelaba que la herida no había destruido la fe del anciano. Había destruido su seguridad para acercarse nuevamente a la comunidad. Y eso, pastoralmente, era todavía más grave. Al día siguiente, durante una reunión ordinaria, uno de sus colaboradores presentó varios documentos sobre reorganización administrativa. León XIV escuchaba. Respondía. Tomaba notas. Pero, en el fondo de su escritorio, seguía esperando la carta de Tomás. Al terminar la reunión pidió discretamente que todos salieran. Solo permaneció con Monseñor Alessandro, uno de los colaboradores más cercanos. El Papa le entregó la carta. Léela. El sacerdote comenzó. Tardó varios minutos. Cuando terminó, permaneció en silencio. ¿Qué piensas?, preguntó León XIV. Alessandro respondió con cautela. Es una historia muy triste. El Papa negó lentamente. No. Es mucho más que eso. Se levantó. Comenzó a caminar lentamente por la habitación. Si este hombre hubiera sido expulsado de la iglesia, sabríamos exactamente dónde estuvo el problema. Pero nadie lo expulsó. Eso hace que sea mucho más difícil. Mucho más peligroso. Alessandro comprendía. El pontífice continuó. ¿Sabes qué me preocupa? No es la frase del sacerdote. Es todo lo que ocurrió después. Tomó nuevamente la carta. Nadie fue a buscarlo. Nadie notó realmente su ausencia. Nadie preguntó por qué un hombre que llevaba 20 años ocupando el mismo banco dejó de regresar. Se hizo un largo silencio. Finalmente Alessandro habló. Santo Padre. ¿Quiere abrir una investigación? León XIV respondió casi de inmediato. No. El sacerdote pareció sorprendido. ¿No? Las investigaciones buscan culpables. Yo primero necesito comprender qué permitió que esto ocurriera. Volvió a sentarse. Sus dedos descansaban sobre la última página. Las leyes pueden corregir comportamientos. Pero solo una conversión del corazón puede impedir que vuelvan a repetirse. Alessandro permanecía atento. El Papa añadió con voz muy baja. Tengo la impresión de que esta carta no me fue enviada para juzgar a un sacerdote. Creo que me fue enviada para examinar la conciencia de toda la Iglesia. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el despacho. El secretario comprendió que acababa de presenciar algo poco habitual. El Santo Padre no estaba preparando una respuesta administrativa. Estaba comenzando un discernimiento espiritual. Y eso significaba que las consecuencias podían llegar mucho más lejos de lo que cualquiera imaginaba. Antes de despedirse, Alessandro hizo una última pregunta. ¿Qué desea que haga con la carta? León XIV la tomó entre sus manos. La dobló exactamente como la había recibido. Y respondió con una serenidad que marcaría el inicio de todo lo que vendría después. Por ahora, nada. Primero quiero rezar.
Porque cuando una carta consigue hacer que un pastor dude de si su propio rebaño se siente realmente esperado por Dios, la respuesta no puede escribirse con tinta. Debe escribirse primero en el corazón. Aquella noche, mientras Roma dormía en paz, el Papa León XIV comprendió que muy pronto tendría que tomar una decisión que no cambiaría únicamente la vida de un anciano llamado Thomas Miller, sino también la forma en que muchos sacerdotes entenderían, para siempre, el verdadero significado de ser pastores. A la mañana siguiente, el Papa León XIV celebró la Santa Misa en la capilla privada de la Casa Santa Marta. Como cada día, el Evangelio había sido elegido mucho antes de que la carta de Tomás llegara a sus manos. Sin embargo, al escuchar las palabras proclamadas, sintió que la providencia volvía a hablarle. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 para ir en busca de la que se ha perdido? El pontífice permaneció unos segundos con la mirada fija en el crucifijo. Había predicado aquel pasaje innumerables veces. Pero aquella mañana una pregunta comenzó a inquietarlo. ¿Qué ocurría cuando la oveja no se alejaba por rebeldía, sino porque estaba convencida de que ya no era bienvenida? La diferencia parecía pequeña. En realidad, cambiaba toda la perspectiva. Porque, en ese caso, el pastor no debía preguntarse únicamente por qué la oveja se había marchado. Debía preguntarse qué había ocurrido para que dejara de sentirse esperada. Después del desayuno, León XIV pidió reunirse nuevamente con Monseñor Alessandro. Esta vez también invitó al cardenal Matteo Conti, prefecto de uno de los dicasterios encargados de la vida pastoral. No mencionó nombres. No habló aún de Tomás. Solo hizo una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor peligro para un sacerdote? El cardenal respondió casi de inmediato. El orgullo. Alessandro añadió. El cansancio. El Papa sonrió levemente. Ambos tienen razón. Pero creo que existe otro. Los dos esperaron. León XIV tomó una hoja en blanco. Escribió una sola palabra. Costumbre. La dejó sobre la mesa. El día que un sacerdote se acostumbra al sufrimiento de las personas, empieza a dejar de verlo. El silencio llenó la sala. El Papa continuó. Nadie despierta una mañana diciendo, hoy seré indiferente. Sucede lentamente. Primero dejamos pasar una pequeña prisa. Después una respuesta apresurada. Luego una broma inoportuna. Y un día descubrimos que seguimos celebrando los sacramentos, pero ya no escuchamos el corazón de quienes tenemos delante. El cardenal asintió lentamente. Había conocido sacerdotes así. No eran hombres perversos. Eran hombres agotados. Hombres tan preocupados por hacer bien las cosas, que olvidaban mirar a las personas. León XIV abrió entonces la carpeta donde guardaba la carta. La colocó sobre la mesa. Los dos colaboradores comenzaron a leer. Cuando terminaron, ninguno habló durante varios segundos. Fue Matteo quien rompió el silencio. ¿Conocemos al sacerdote? Sí. ¿Hay denuncias anteriores? Ninguna. ¿Problemas disciplinarios? Ninguno. El cardenal frunció el ceño. Entonces, ¿qué desea hacer? El Papa respondió con calma. Primero quiero entender. Matteo parecía desconcertado. Santo Padre, jurídicamente no hay elementos para iniciar un proceso. León XIV asintió. Precisamente. No estamos ante un problema jurídico. Estamos ante un problema pastoral. Tomó nuevamente la carta. Si un sacerdote rompe deliberadamente las normas, la Iglesia sabe cómo actuar. ¿Pero qué hacemos cuando alguien hiere un corazón sin darse cuenta siquiera de que lo ha hecho? Nadie respondió. Porque aquella pregunta no aparecía en ningún manual. León XIV caminó lentamente hacia la ventana. Desde allí podía verse la inmensa plaza de San Pedro. Miles de personas llegaban cada día buscando algo. Algunos buscaban respuestas. Otros esperanza. Muchos simplemente deseaban sentirse escuchados. Sin dejar de mirar hacia la plaza, el Papa habló con voz serena. La Iglesia ha aprendido, a lo largo de los siglos, a defender la verdad. Y debe seguir haciéndolo. Pero nunca debemos olvidar que la verdad sin misericordia termina pareciendo una piedra. Y la misericordia sin verdad se convierte en una ilusión.
Se volvió hacia ellos. Cristo nunca eligió entre ambas. Las unió. Monseñor Alessandro recordó entonces una frase de la carta. Santo Padre, hay algo que me impresionó profundamente. León XIV levantó la vista. ¿Qué fue? El anciano nunca pidió disculpas del sacerdote. Solo pidió que nadie más viviera lo mismo. El Papa sonrió con tristeza. Exactamente. Eso significa que aún ama a la Iglesia. Está herido, pero no resentido. Y esa diferencia merece todo nuestro respeto. El cardenal Matteo volvió sobre un punto delicado. Si no habrá investigación, ¿qué haremos con el sacerdote? León XIV permaneció unos segundos en silencio. Después respondió con firmeza. No quiero comenzar preguntando cómo corregirlo. Quiero comenzar preguntando quién lo acompañó mientras se convertía, poco a poco, en un pastor incapaz de notar la ausencia de una oveja. Aquella respuesta sorprendió incluso al cardenal. Era mucho más fácil señalar a un responsable. Mucho más difícil reconocer que, en ocasiones, una comunidad entera permitía que ciertos hábitos crecieran sin corregirlos. El Papa prosiguió. Ningún sacerdote llega solo hasta ese punto. Siempre existen pequeñas omisiones alrededor. Personas que vieron señales. Que sintieron inquietud. Pero pensaron. No es tan grave. León XIV recordó las notas que acompañaban la carta. La secretaria parroquial. La hermana Agnes. Las pequeñas advertencias ignoradas. No se trataba únicamente de un comentario desafortunado durante una misa. Era el resultado de muchos silencios acumulados. Antes de concluir la reunión, el Papa tomó una decisión inesperada. No pidió redactar un decreto. No convocó una rueda de prensa. Ni ordenó abrir un expediente. Sacó una libreta de cuero negro. La misma donde, meses antes, había escrito una sola pregunta al terminar de leer la carta. Abrió la primera página. Debajo de aquella frase añadió otra. Un pastor deja de parecerse a Cristo el día que la eficacia le importa más que la persona que tiene delante. Cerró lentamente la libreta. Después miró a sus colaboradores. Ha llegado el momento de escuchar más. No solo a este anciano. Quiero escuchar a otros. Quiero saber cuántos tomas existen en silencio. Porque si esta carta consiguió llegar hasta aquí, tal vez represente muchas voces que nunca fueron escritas. Los dos sacerdotes comprendieron que acababa de comenzar algo mucho más grande que el caso de una sola parroquia. No sería una investigación. Sería un examen de conciencia para toda la Iglesia. Y ese examen apenas estaba empezando. Mientras tanto, a miles de kilómetros de Roma, el padre Daniel todavía ignoraba que una sencilla carta escrita por un anciano al que creía haber olvidado, estaba a punto de regresar inesperadamente a su vida, llevando consigo una oportunidad que solo Dios podía preparar. En la parroquia de San Brendan, la primavera comenzaba a llenar de flores el pequeño jardín junto al templo. Los niños corrían otra vez por el atrio. Las campanas seguían llamando a la oración. Las actividades continuaban con el mismo entusiasmo. Desde fuera, nadie habría imaginado que algo importante estaba a punto de suceder. Pero, muchas veces, Dios empieza a mover los corazones mucho antes de que cambien las circunstancias. El padre Daniel llevaba varias semanas sintiendo una inquietud que no conseguía explicar. No era miedo. No era culpa. Era una pregunta persistente. Cada domingo, al subir al altar, sus ojos buscaban sin querer la tercera fila del lado izquierdo. El banco seguía vacío. Aquella ausencia ya no le parecía casual. Terminada una reunión del consejo parroquial, se acercó a Ellen. Hace tiempo que no veo al señor Miller. Ellen dejó lentamente los documentos sobre la mesa. Había esperado esa pregunta durante meses. No. Hace tiempo que no viene. Daniel asintió. ¿Sabes si está enfermo? Ellen respiró profundamente. Sabía que aquel momento terminaría llegando. Solo esperaba que el sacerdote estuviera dispuesto a escuchar. Fui a visitarlo hace unas semanas. Daniel levantó la vista. ¿Cómo está? Ellen respondió con serenidad. Su salud es frágil. Pero eso no es lo que más me preocupa. El sacerdote frunció ligeramente el ceño.
¿Qué quieres decir? Ella permaneció unos segundos en silencio. Después respondió con una pregunta. Padre, ¿recuerda lo que ocurrió el día de los veteranos? Daniel tardó unos instantes en contestar. Recordaba la misa. Recordaba el temblor. Recordaba el papel cayendo. Y entonces, recordó también la frase que había dicho. Sintió un leve peso en el pecho. Sí, lo recuerdo. Ellen no levantó la voz. No lo acusó. Simplemente habló con la verdad. Él también lo recuerda. El silencio cayó entre ambos. Daniel intentó responder casi de inmediato. Nunca quise humillarlo. Lo sé. Solo intenté aliviar la tensión. También lo sé. Aquella respuesta lo sorprendió. Esperaba una recriminación. No encontró ninguna. Solo una tristeza inmensa. Ellen continuó. Padre, las personas no siempre recuerdan nuestras intenciones. Muchas veces recuerdan cómo las hicimos sentir. Daniel bajó lentamente la mirada. Por primera vez desde aquella misa dejó de pensar en lo que había querido decir. Comenzó a pensar únicamente en lo que Thomas había escuchado. Y comprendió que ambas cosas podían ser muy distintas. Ellen abrió un cajón. Durante un instante dudó. El sobrecolor marfil ya no estaba allí. Había partido meses atrás hacia Roma. Pero conservaba una copia de la carta que Emily le había pedido guardar. La colocó sobre la mesa. Léala. Daniel tomó las hojas con tranquilidad. Las primeras líneas le parecieron sencillas. Después siguió leyendo. Página tras página. Cada palabra hacía más pesado el silencio. Cuando llegó a la frase final, dejó lentamente el papel sobre la mesa. No habló. Ni siquiera levantó la vista. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mucho antes de que intentara contenerlas. No lloraba porque alguien lo hubiera acusado. Lloraba porque acababa de descubrir una verdad insoportable. Mientras se le había olvidado aquel episodio al terminar la misa. Thomas seguía cargándolo todos los días. El sacerdote cubrió su rostro con ambas manos. Dios mío. Ellen permaneció en silencio. No era el momento de añadir una sola palabra. Después de varios minutos, Daniel habló con la voz quebrada. Nunca imaginé que una frase pudiera hacer tanto daño. Ellen respondió con una dulzura que solo poseen quienes también han aprendido del sufrimiento. Por eso Cristo cuidaba tanto sus palabras. Porque sabía que un corazón herido tarda mucho más en sanar que un cuerpo. Daniel volvió a leer la carta desde el principio. Esta vez mucho más despacio. Descubrió algo que antes había pasado por alto. Thomas nunca utilizaba la palabra culpa. Nunca pedía castigos. Nunca cuestionaba su sacerdocio. Solo escribía sobre el miedo de volver a entrar en una iglesia. Y eso fue lo que terminó de romperle el corazón. Porque comprendió que el mayor fracaso de un pastor no consiste en cometer un error. Consiste en provocar que alguien tenga miedo de regresar a la casa del Padre. El sacerdote cerró lentamente los ojos. Recordó entonces las preguntas del padre Gabriel. ¿Conoces el nombre del último que dejó de asistir a misa? Ahora sí conocía la respuesta. Y deseó con todas sus fuerzas haberla descubierto mucho antes. Cuando salió de la oficina esa tarde, no fue directamente a la rectoría. Subió a la iglesia vacía. Se arrodilló frente al sagrario. Y, por primera vez en muchos años, no llevó una lista de proyectos. No presentó planes pastorales. No pidió éxito para la parroquia. Solo pronunció una oración sencilla. Señor, enséñame otra vez a mirar a las personas como tú las miras. Aquella oración parecía pequeña. Pero el verdadero arrepentimiento siempre comienza así. En silencio. Sin testigos. Sin discursos. Y precisamente por eso, Dios estaba a punto de hacer con aquel sacerdote algo que ninguna sanción disciplinaria habría conseguido jamás. La iglesia estaba completamente vacía. Solo el pequeño cirio del sagrario rompía la penumbra con una luz constante, silenciosa, casi imperceptible. El padre Daniel permanecía de rodillas desde hacía más de una hora. No llevaba ningún libro. No tenía preparada una homilía.
Ni una conferencia. Ni una reunión. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que organizar. Solo tenía que escuchar. Y eso era precisamente lo que más le costaba. Durante años había creído que un buen sacerdote debía tener respuestas. Aquella tarde descubría que, antes de responder, un pastor debía dejar que Dios le hiciera preguntas. La primera llegó con una claridad insoportable. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por una oveja? Daniel cerró los ojos. Intentó recordar. Recordó funerales. Hospitales. Confesiones difíciles. Pero no consiguió recordar la última vez que el sufrimiento de una sola persona hubiera ocupado completamente su corazón. Había acompañado a muchas personas. Sí. Pero casi siempre pensando en lo siguiente que debía hacer. En la siguiente reunión. En la siguiente celebración. En la siguiente actividad. De pronto comprendió algo que nunca había querido admitir. Había aprendido a administrar una parroquia. Pero, poco a poco, estaba dejando de pastorear personas. Aquella diferencia le atravesó el alma. Esa noche no consiguió dormir. La carta de Thomas seguía abierta sobre el escritorio. La había leído 7 veces. Y en cada lectura encontraba un detalle nuevo. No una acusación. No un reproche. Sino una humildad que le resultaba insoportable. ¿Por qué un hombre al que había herido seguía preocupándose por protegerlo? ¿Por qué nunca pedía un castigo? ¿Por qué seguía llamando la casa de Dios al mismo lugar del que ahora tenía miedo? Daniel comprendió entonces una verdad que jamás había considerado. Las personas verdaderamente santas no buscan venganza. Buscan que nadie más tenga que sufrir lo mismo. Y aquello hacía que su propio error pareciera todavía más grande. A la mañana siguiente canceló 2 reuniones. Era la primera vez que lo hacía desde que había llegado a San Brendan. Los voluntarios se sorprendieron. La secretaria también. Daniel tomó las llaves del coche. Condujo lentamente hasta el pequeño edificio donde vivía Thomas. Durante el trayecto ensayó decenas de veces lo que iba a decir. Ninguna frase parecía suficiente. ¿Ninguna? Cuando llegó al edificio permaneció varios minutos dentro del automóvil. Tenía miedo. No miedo al rechazo. Miedo a descubrir que había llegado demasiado tarde. Finalmente reunió el valor para bajar. Subió lentamente las escaleras. Cada peldaño parecía más pesado que el anterior. Llamó a la puerta. Nadie respondió. Esperó. Volvió a llamar. Al cabo de unos segundos apareció Emily. Al verlo, abrió ligeramente los ojos por sorpresa. No esperaba encontrar allí al sacerdote. Daniel habló antes de que ella pudiera decir una palabra. ¿Está? ¿Thomas? Emily permaneció en silencio unos instantes. Después abrió la puerta. Pase. El apartamento conservaba el mismo aroma a café y libros antiguos. Thomas estaba sentado junto a la ventana. Leía lentamente el Evangelio del día. Al levantar la vista, vio al sacerdote. No mostró enojo. No mostró sorpresa. Solo sonrió con la misma serenidad de siempre. Aquella sonrisa hizo que Daniel sintiera todavía más vergüenza. Se acercó despacio. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente el sacerdote rompió el silencio. He venido porque necesito pedirle perdón. Thomas cerró con cuidado la Biblia. Esperó. Daniel respiró profundamente. No buscó explicaciones. No habló del estrés. No mencionó las responsabilidades de la parroquia. No dijo que había sido una broma. Porque comprendía que ninguna explicación podía disminuir el dolor que había causado. Miró directamente al anciano. No entendí lo que ocurrió aquel día. Pensé que todo había terminado cuando terminó la misa. Descubrí demasiado tarde que para usted apenas estaba comenzando. Thomas permanecía inmóvil. El sacerdote continuó. No solo fallé con una palabra. Fallé porque no fui a buscarlo. No noté su ausencia. No pregunté por usted. Y un pastor nunca debería dejar de buscar a una oveja que desaparece. La voz comenzó a quebrársele. Lo siento. Lo siento de verdad.
El apartamento quedó completamente en silencio. Emily observaba la escena desde la cocina sin intervenir. Sabía que había momentos que pertenecían únicamente a Dios. Thomas bajó lentamente la mirada hacia sus manos. Seguían temblando. Las contempló unos segundos. Después levantó nuevamente los ojos. «Padre, ¿sabe qué fue lo que más me dolió?» Daniel negó con la cabeza. Esperaba escuchar la frase de la misa. Pero Thomas respondió algo distinto. «Pensé que usted ni siquiera había notado que dejé de venir». Aquellas palabras fueron como una espada. Porque eran verdad. Daniel sintió que las lágrimas ya no podían contenerse. «No. No lo noté. Y esa es la parte que más me avergüenza». Thomas permaneció largo rato en silencio. Luego sonrió con una ternura inesperada. «Entonces los dos hemos aprendido algo». El sacerdote levantó lentamente la vista. «¿Qué cosa?» «Que las personas mayores no necesitamos que nos traten como héroes. Solo necesitamos saber que, si un domingo faltamos, alguien preguntará dónde estamos». Daniel ya no pudo responder. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Por primera vez desde su ordenación comprendía el peso verdadero de la palabra pastor. No consistía únicamente en predicar bien. Ni en organizar actividades. Ni en llenar bancos. Consistía en notar cuando faltaba una sola persona. Aunque nadie más la echara de menos. Antes de marcharse, Daniel hizo una petición. «¿Me permitiría volver a visitarlo?» Thomas respondió con una sonrisa tranquila. «Las puertas nunca estuvieron cerradas, padre. Solo esperaba que alguien llamara». Aquella frase quedó grabada para siempre en el corazón del sacerdote. No hablaba únicamente de la puerta de un apartamento. Hablaba también de la puerta de muchos corazones heridos que seguían esperando ser buscados. Cuando Daniel regresó a la parroquia ya había anochecido. No fue directamente a su despacho. Entró en la iglesia. Se acercó al ambón donde, meses atrás, Thomas había dejado caer aquella hoja temblorosa. Apoyó lentamente una mano sobre la madera. Permaneció allí varios minutos. Después susurró casi en silencio. «Señor, que nunca vuelva a importarme más terminar una celebración, que cuidar el corazón de quien está delante de mí». Aquella oración nunca apareció en ningún documento oficial. Nadie la publicó. Nadie la grabó. Pero, en ese mismo instante, a miles de kilómetros de distancia, el Papa León XIV también terminaba de escribir unas palabras destinadas a todos los sacerdotes del mundo. Y, sin saberlo ninguno de los dos, ambos habían llegado exactamente a la misma conclusión. La mayor autoridad de un pastor no nace cuando habla desde el altar, sino cuando tiene la humildad de reconocer que primero debe aprender a escuchar el dolor de una sola oveja. En el Vaticano, el borrador permanecía abierto sobre el escritorio del Papa León XIV. No era una encíclica. No era una constitución apostólica. Ni un documento destinado a cambiar normas canónicas. Era, simplemente, una reflexión pastoral. Pero quienes trabajaban cerca del Santo Padre comenzaron a notar algo poco habitual. Durante varios días, el Papa modificó el mismo texto una y otra vez. No buscaba la expresión más elegante. Buscaba las palabras que pudieran llegar al corazón de un sacerdote cansado. De un obispo sobrecargado. De un diácono. De una religiosa. De cualquier persona llamada a servir en la iglesia. Porque comprendía que un documento puede informar. Pero solo una palabra nacida de la verdad puede transformar una conciencia. Monseñor Alessandro observó cómo el pontífice tachaba un párrafo completo. ¿No le convence, Santo Padre? León XIV negó lentamente. Suena demasiado a corrección. ¿Y eso es un problema? El Papa sonrió con serenidad. Sí. Porque si los sacerdotes sienten que este mensaje los acusa, cerrarán el corazón antes de terminar la primera página. Hizo una breve pausa. Yo no quiero señalar culpables. Quiero recordarles quiénes son. Aquella diferencia cambiaba completamente el tono del texto. No hablaba desde la autoridad. Hablaba desde la experiencia de un pastor. El primer borrador decía: los ministros ordenados deben evitar cualquier comportamiento que pueda herir a los fieles. León XIV tomó la pluma.
Lo leyó varias veces. Después escribió una frase completamente distinta. Antes de preguntarte cuántas personas asistieron a la misa, pregúntate quién dejó de regresar. Alessandro levantó lentamente la vista. Aquella frase era mucho más sencilla. Pero también mucho más difícil de olvidar. Durante los días siguientes, el Papa añadió varias reflexiones nacidas de la carta de Tomás. Sin mencionar nunca su nombre. Sin revelar la historia. Porque aquella carta no pertenecía al dominio público. Era una confidencia. Y debía seguir siendo tratada con el respeto que merece toda conciencia herida. Uno de los párrafos decía: una comunidad verdaderamente cristiana no se reconoce únicamente por la belleza de su liturgia, sino por la capacidad de notar cuando una persona comienza a desaparecer en silencio. Otro afirmaba: el anciano que camina despacio no retrasa a la Iglesia. Nos recuerda el ritmo con el que Cristo aprendió a amar a cada persona. Y, finalmente, escribió una frase que hizo detenerse incluso a quienes ayudaban en la revisión del documento. La peor pobreza espiritual no consiste en carecer de fe. Consiste en llegar a creer que uno ya no ocupa un lugar en la casa del Padre. Nadie comentó aquella línea. Porque todos comprendieron su profundidad. Semanas después, durante un encuentro internacional con sacerdotes de distintos países, el Papa decidió compartir parte de aquella reflexión. La sala estaba llena. Había sacerdotes jóvenes. Otros cercanos a la jubilación. Misioneros. Capellanes de hospitales. Párrocos de pequeñas aldeas. Y también responsables de grandes catedrales. Muchos esperaban escuchar orientaciones sobre los desafíos del mundo moderno. Otros imaginaban que el Santo Padre hablaría sobre evangelización o formación. Sin embargo, comenzó con una historia. No dio nombres. No habló de lugares. Solo dijo: hace algún tiempo leí la carta de un anciano. Toda la sala quedó en silencio. No escribía para acusar a nadie. Escribía porque tenía miedo de volver a entrar en una iglesia. Algunos sacerdotes bajaron la mirada. El Papa continuó. Mientras leía aquella carta comprendí algo que nunca debemos olvidar. Una persona puede perder muchas cosas en la vida. La salud. La fuerza. Los bienes materiales. Pero jamás debemos permitir que pierda la certeza de ser esperada por Dios. Nadie aplaudió. No era un momento para hacerlo. Era un momento para examinar el corazón. Después añadió unas palabras que muchos recordarían durante años. Hermanos, no tengan miedo de pedir perdón. El mundo no espera sacerdotes perfectos. Espera pastores capaces de amar con humildad. Si alguna vez descubren que una palabra suya hirió a alguien, vayan a buscarlo. No esperen a que vuelva. Porque Cristo nunca esperó sentado el regreso de la oveja perdida. Salió a buscarla. El silencio era absoluto. Varios sacerdotes tenían los ojos llenos de lágrimas. No porque se sintieran acusados, sino porque todos podían recordar algún momento en el que, sin querer, habían dejado una herida abierta en el corazón de alguien. Aquella intervención fue publicada días después por diversos medios católicos. No se convirtió en un escándalo. No generó polémicas. No hablaba de sanciones. Hablaba de conversión. Y precisamente por eso comenzó a recorrer parroquias de muchos países. En retiros sacerdotales. En encuentros de formación. En seminarios. Más de un formador pidió a sus seminaristas leer aquella reflexión en silencio antes de iniciar las clases. No para aprender técnicas pastorales, sino para recordar que el ministerio sacerdotal comienza siempre mirando a una persona concreta. Nunca a una estadística. A cientos de kilómetros de Roma, el padre Daniel leyó el discurso en la página oficial de la diócesis. No sabía que la inspiración había nacido de la carta de Tomás. Pero al terminar la lectura comprendió inmediatamente una cosa. Aquellas palabras parecían escritas exactamente para él. No sintió vergüenza. Sintió gratitud. Porque Dios había corregido su corazón sin destruir su vocación. Y esa era la forma en que actuaba el verdadero buen pastor. No humillaba. Transformaba. Sin embargo, aún faltaba el desenlace más importante.
Porque había un hombre que todavía ignoraba que una sencilla carta escrita con manos temblorosas había cambiado el corazón de un sacerdote, y había inspirado una reflexión que comenzaba a tocar miles de vidas en toda la iglesia. Y ese hombre seguía sentándose, cada mañana, junto a la ventana de su pequeño apartamento, convencido de que su historia había sido olvidada para siempre. La mañana era tranquila. Como casi todos los días, Thomas Miller estaba sentado junto a la ventana de su pequeño apartamento con una taza de café entre las manos. Ya no intentaba ocultar el temblor. Había aprendido a convivir con él. Sobre la mesa descansaban la misma Biblia de siempre, una fotografía de Mary y el viejo rosario que lo había acompañado desde su regreso de la guerra. Su rutina era sencilla. Rezaba. Leía un capítulo del Evangelio. Después observaba durante varios minutos a las personas caminar por la calle. Le gustaba imaginar las historias de quienes pasaban frente a su ventana. Pensaba que todos llevaban una batalla invisible. Y, tal vez por eso, había dejado de juzgar a nadie hacía muchos años. Ni siquiera al padre Daniel. Aquella mañana sonó el teléfono. Era Emily. «Abuelo, ¿puedo pasar a verte esta tarde?» «Claro. Tengo algo que enseñarte». Thomas sonrió. «¿Tiene que preocuparme?» Emily soltó una pequeña risa. «Todo lo contrario. Solo quiero que lo veas conmigo». No dio más explicaciones. Al caer la tarde, Emily llegó con una tableta electrónica bajo el brazo. Thomas nunca se había acostumbrado del todo a aquella tecnología. «¿Qué ocurre?» Ella se sentó frente a él. Abrió una página de noticias católicas. En la pantalla aparecía una fotografía del Papa León XIV durante un encuentro con sacerdotes. Debajo podía leerse el titular. El Santo Padre invita a los sacerdotes a no olvidar jamás a quienes desaparecen en silencio de sus parroquias. Thomas sonrió con serenidad. «Es un buen consejo». Emily comenzó a leer el discurso en voz alta. Cuando llegó a la frase: «Antes de preguntarte cuántas personas asistieron a la misa, pregúntate quién dejó de regresar». Thomas levantó lentamente la vista. Había algo extrañamente familiar en aquellas palabras. Emily continuó. Después leyó otra frase. «La peor pobreza espiritual consiste en creer que uno ya no ocupa un lugar en la casa del Padre». El anciano sintió un estremecimiento. No podía explicarlo. Era como si alguien hubiera puesto en palabras aquello que él nunca había conseguido expresar completamente. Permaneció en silencio. Emily siguió leyendo hasta el final. Cuando terminó, cerró la tableta. Ninguno habló durante varios segundos. Finalmente, Thomas murmuró casi para sí mismo: «Ojalá todos los sacerdotes pudieran escuchar eso». Emily sonrió. Sus ojos comenzaban a humedecerse. Tal vez, ya lo estén escuchando. Pasaron unos días. El padre Daniel volvió a visitarlo. Esta vez no llevaba prisa. No miraba el reloj. No tenía el teléfono en la mano. Solo llevaba una pequeña bolsa de papel. Dentro había pan recién horneado y una botella de sopa casera preparada por varias señoras de la parroquia. Se sentaron a conversar durante más de 2 horas. No hablaron únicamente de la misa. Hablaron de Mary. De la guerra. De los amigos que Thomas había perdido. De la vocación sacerdotal. Del miedo. De la esperanza. Daniel escuchaba mucho más de lo que hablaba. Y poco a poco descubrió algo que nunca habría aprendido desde el altar. Cada anciano era una biblioteca que la iglesia no podía permitirse perder. Antes de marcharse preguntó con cierta timidez: ¿volvería algún domingo a la parroquia? Thomas guardó silencio. Miró el crucifijo de la pared. Después respondió con una sonrisa tranquila: volveré, cuando deje de sentir que todos me están mirando. Daniel comprendió inmediatamente. No intentó convencerlo. Solo respondió: entonces esperaré. El anciano lo miró con sorpresa. ¿Esperará? Todo el tiempo que haga falta. Porque un pastor no marca el ritmo de una oveja herida. Camina a su lado. Thomas bajó lentamente la cabeza. No dijo nada más. Pero aquella noche, por primera vez desde el Día de los Veteranos, abrió el armario donde guardaba la ropa que utilizaba para ir a misa.
La acarició con la palma de la mano. Después volvió a cerrarlo. Todavía no estaba preparado. Pero, por primera vez, tampoco estaba completamente convencido de que nunca regresaría. A veces, la esperanza no vuelve haciendo ruido. Vuelve como una pequeña luz que apenas consigue romper la oscuridad. Y esa pequeña luz ya había comenzado a entrar nuevamente en el corazón de Thomas Miller. Sin embargo, el momento más hermoso de toda esta historia aún no había llegado. Porque Dios había preparado un encuentro que ninguno de los dos esperaba. Un encuentro que demostraría que ninguna carta escrita con amor permanece para siempre sin respuesta. Habían pasado casi 9 meses desde aquella misa del Día de los Veteranos. El otoño comenzaba a cubrir de hojas doradas las aceras alrededor de la parroquia de San Brendan. Nada parecía diferente. Las campanas seguían sonando. El coro continuaba ensayando cada jueves. Los niños seguían llenando de risas el atrio antes de comenzar la celebración. Pero quienes conocían al padre Daniel notaban un cambio que no aparecía en ningún informe parroquial. Ya no caminaba con la misma prisa. Después de cada misa permanecía largo tiempo saludando a los fieles. Visitaba personalmente a los enfermos. Había comenzado una costumbre nueva. Cada lunes pedía una lista con los nombres de quienes llevaban varias semanas sin asistir. No para controlar estadísticas, sino para preguntar si necesitaban ayuda. Algunos sacerdotes de la diócesis pensaron que era una iniciativa interesante. Ellen, en cambio, sabía que aquello no había nacido de una estrategia pastoral. Había nacido de una carta. Y de un corazón que había aprendido a dejarse corregir por Dios. Un domingo por la mañana, mientras los fieles comenzaban a ocupar sus lugares, Ellen miró instintivamente hacia la puerta principal. Entonces lo vio. Thomas Miller. Llevaba el mismo abrigo gris de siempre. El bastón en la mano derecha. Y el viejo rosario asomando discretamente del bolsillo. Se detuvo unos segundos antes de entrar. Como quien contempla una casa que ama, pero en la que teme no ser recibido. Respiró profundamente. Hizo lentamente la señal de la cruz. Y cruzó el umbral. Ellen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No dijo nada. No corrió hacia él. Simplemente sonrió. Era importante que Thomas no sintiera que todos lo observaban. Él caminó despacio. Muy despacio. Las personas comenzaron a abrirle paso de manera natural. Nadie lo hizo por lástima. Lo hicieron con respeto. Al llegar a la tercera fila, se detuvo. Miró el banco donde había permanecido sentado durante tantos años. Pasó suavemente la mano sobre la madera. Después tomó asiento. Por primera vez en muchos meses. En la sacristía, uno de los monaguillos avisó al padre Daniel. «Padre, creo que volvió el señor Thomas». Daniel permaneció inmóvil unos segundos. Sintió un nudo en la garganta. No salió corriendo. No quiso convertir aquel momento en un espectáculo. Solo cerró los ojos un instante. Y dio gracias a Dios. La misa comenzó. Todo transcurría con absoluta normalidad. Pero Daniel sabía que aquella era la celebración más importante de su ministerio. No porque hubiera un obispo presente. Ni periodistas. Ni invitados especiales. Era importante porque una oveja había encontrado el valor para regresar. Y comprendía que ese regreso no era un triunfo suyo. Era un regalo inmerecido. Durante la homilía no mencionó lo ocurrido meses atrás. No habló del perdón. Ni de las heridas. Predicó simplemente sobre el Evangelio del Buen Pastor. Y, casi al finalizar, añadió una breve reflexión. Hay personas que creen que la Iglesia pertenece a quienes nunca se equivocan. Eso no es verdad. La Iglesia pertenece a todos los que siguen caminando hacia Cristo, incluso cuando avanzan despacio, incluso cuando llevan heridas que nadie más puede ver. Thomas bajó lentamente la cabeza. No sabía por qué aquellas palabras le resultaban tan cercanas. Pero sintió que, por primera vez desde hacía mucho tiempo, ya no tenía miedo de estar allí. Al terminar la celebración, Daniel no se dirigió inmediatamente hacia la puerta principal. Esperó. Sabía que Thomas caminaba despacio. Cuando el anciano salió del banco, el sacerdote se acercó. No delante de todos.
No buscó abrazarlo para que los demás lo vieran. Simplemente caminó a su lado. Me alegra mucho que haya venido. Thomas sonrió. A mí también. Permanecieron unos segundos en silencio. Después el anciano dijo algo que Daniel jamás olvidaría. Hoy nadie me miró como si estorbara. El sacerdote sintió un profundo alivio. Pero respondió con humildad. Porque nunca estorbó. Fuimos nosotros quienes tardamos demasiado en comprenderlo. Thomas apoyó suavemente una mano sobre el brazo del sacerdote. Entonces demos gracias a Dios. Porque todavía seguimos aprendiendo. Mientras ambos conversaban, varios niños salían corriendo hacia el jardín. Una pequeña de unos 7 años se acercó a Thomas. Lo miró con curiosidad. ¿Usted también viene todos los domingos? El anciano sonrió. Eso espero. La niña tomó su mano sin prestar atención al temblor. Entonces, si un día no viene, yo voy a preguntar por usted. Thomas no pudo contener las lágrimas. Aquella promesa, pronunciada con la inocencia de una niña, sanó una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Daniel observó la escena en silencio. Comprendió que Dios acababa de responder a la última línea de aquella carta. Que ningún otro anciano vuelva a creer que estorba en la casa de Dios. La respuesta no había llegado mediante un decreto. Había llegado a través de una comunidad que había aprendido nuevamente a mirar. Y mientras el sol iluminaba las puertas abiertas de San Brendan, el padre Daniel comprendió que aquel día no terminaba una historia. Comenzaba una forma completamente distinta de vivir el sacerdocio. Porque un verdadero pastor nunca deja de aprender a reconocer el valor infinito de una sola oveja. Meses después, la historia de Thomas Miller ya no era conocida únicamente por quienes pertenecían a la parroquia de San Brendan. Sin revelar nombres. Sin señalar culpables. Sin convertir el dolor de un hombre en un espectáculo. Aquella experiencia había comenzado a transformar silenciosamente muchas comunidades. En distintas diócesis, algunos sacerdotes decidieron iniciar una costumbre sencilla. Al terminar cada misa, antes de revisar agendas o reuniones, hacían una sola pregunta a los voluntarios. ¿Faltó alguien que normalmente siempre viene? No era un registro. No era un control. Era una manera de recordar que la Iglesia no estaba formada por números. Estaba formada por personas. Y una sola ausencia podía esconder una historia que necesitaba ser escuchada. En San Brendan también habían cambiado muchas cosas. No los horarios. No la liturgia. No las tradiciones. Había cambiado la forma de mirar. Los ministros extraordinarios de la comunión comenzaron a visitar con mayor frecuencia a los enfermos. Los jóvenes organizaron un pequeño grupo para acompañar a personas mayores que vivían solas. Cada cumpleaños importante de los ancianos de la parroquia era celebrado con una sencilla tarjeta firmada por niños del catecismo. Nada de aquello era extraordinario. Precisamente por eso era tan valioso. Porque el reino de Dios casi siempre crece mediante gestos pequeños que nadie considera noticia. Thomas volvió a convertirse en una presencia habitual. Nunca buscó ocupar un lugar especial. Seguía sentándose en la tercera fila. Seguía llegando temprano para rezar el rosario. Seguía marchándose en silencio después de saludar a quienes se encontraba en el camino. Pero había una diferencia. Ya no caminaba con el temor de estar molestando. Ahora sabía que, si un domingo faltaba, alguien llamaría a su puerta. No porque fuera un héroe de guerra. No porque inspirara compasión. Sino porque era un hermano. Y eso bastaba. Una tarde, mientras conversaban después de la adoración eucarística, el padre Daniel hizo una última pregunta. Thomas, si pudiera volver atrás y borrar todo lo que ocurrió aquel día, ¿lo haría? El anciano permaneció pensativo. Miró el crucifijo. Después respondió con una serenidad que solo poseen quienes han dejado que Dios sane sus heridas. Durante mucho tiempo habría dicho que sí. Daniel bajó la mirada. Thomas continuó. Pero hoy creo que no. El sacerdote levantó lentamente la vista. ¿Por qué? El anciano sonrió. Porque Dios consiguió sacar más amor de aquella herida que el dolor que produjo. Se hizo un largo silencio. Thomas añadió. No justifico lo que pasó.
Pero tampoco quiero desperdiciar lo que Dios hizo después. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre en el corazón del sacerdote. Comprendió que el perdón cristiano nunca llama bueno al mal. Simplemente se niega a permitir que el mal tenga la última palabra. Aquella noche, el padre Daniel escribió una frase en la primera página de su breviario. No era una cita famosa. Ni una reflexión teológica. Era una promesa personal. Nunca permitiré que la prisa me impida reconocer el rostro de Cristo en quien camina más despacio. Cada mañana volvía a leerla. No porque desconfiara de su vocación, sino porque sabía que incluso los buenos pastores necesitan recordar, una y otra vez, el motivo por el que fueron llamados. Porque la santidad no consiste en no equivocarse jamás. Consiste en dejar que Dios transforme nuestros errores en una oportunidad para amar mejor. Y aquella transformación apenas había comenzado. El verdadero fruto de aquella carta no podía medirse por los discursos pronunciados en Roma ni por las reflexiones compartidas en distintas parroquias. Su fruto más grande era mucho más sencillo. Un anciano había recuperado la alegría de volver a entrar en la casa de Dios. Y un sacerdote había aprendido que ninguna celebración está completa mientras una sola oveja siga creyendo que no tiene un lugar en ella. Durante décadas, aquellas cartas permanecieron ocultas entre polvo, recuerdos y páginas que parecían haber perdido su valor. Muchos pensaron que eran solamente documentos antiguos. Papeles escritos por personas que ya no estaban. Palabras pertenecientes a un tiempo que había quedado atrás. Pero estaban equivocados. Porque algunas palabras no pertenecen solamente al pasado. Algunas palabras esperan el momento exacto para volver a hablar. Y cuando finalmente son escuchadas, pueden cambiar la forma en que miramos nuestra propia vida. Después de todo lo ocurrido, Miguel volvió una última vez al lugar donde había encontrado aquellas cartas. El mismo archivo antiguo. El mismo espacio silencioso donde años de historia permanecían escondidos. Pero esta vez algo era diferente. Antes había entrado buscando respuestas. Ahora entraba con gratitud. Porque había comprendido que no todos los misterios están destinados a ser resueltos rápidamente. Algunos misterios existen para enseñarnos paciencia. Para recordarnos que Dios trabaja incluso cuando nosotros pensamos que nada está sucediendo. Entre todos los documentos encontrados había una última carta. Una carta que nadie había leído durante años. No era la más larga. No tenía grandes firmas. No contenía palabras dirigidas a líderes o autoridades. Era simplemente la confesión de un corazón humano. Y quizá por eso tenía más fuerza que todas las demás. En aquella carta, una persona escribía: si algún día alguien encuentra estas palabras, quiero que recuerde algo: ningún error es más grande que la misericordia de Dios cuando existe verdadero arrepentimiento. Miguel cerró los ojos al terminar de leer. Porque finalmente entendió el verdadero mensaje detrás de toda aquella historia. No se trataba de descubrir secretos. No se trataba de revelar un escándalo. No se trataba de encontrar culpables. Se trataba de recordar que detrás de cada historia humana existe una oportunidad de transformación. Durante mucho tiempo, las personas habían mirado aquella historia desde diferentes lados. Algunos buscaban respuestas. Otros buscaban justicia. Otros buscaban explicaciones. Pero pocas personas se habían detenido a hacer una pregunta más profunda. ¿Qué quiere Dios enseñarnos a través de esto? Porque muchas veces buscamos señales extraordinarias mientras ignoramos las pequeñas llamadas que aparecen cada día. Una palabra que debemos decir. Un perdón que debemos ofrecer. Una persona a la que debemos volver a escuchar. Un orgullo que debemos dejar atrás. La historia de aquellas cartas nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. El tiempo puede esconder una verdad, pero nunca puede destruirla. Una promesa olvidada puede volver a ser recordada. Una herida antigua puede encontrar sanación. Un corazón cerrado puede volver a abrirse. Porque donde existe humildad, siempre existe la posibilidad de comenzar nuevamente. Quizá por eso aquella historia llegó a tantas personas. Porque todos tenemos nuestras propias cartas olvidadas. Cartas que nunca enviamos. Palabras que nunca pronunciamos. Perdones que nunca pedimos. Sueños que dejamos abandonados. Pero Dios no olvida aquello que nosotros dejamos atrás. Él conoce cada lágrima silenciosa.
cada batalla que nadie vio, cada oración que parecía no recibir respuesta. Y aunque algunas respuestas tardan años en llegar, eso no significa que Dios haya estado ausente. A veces, el silencio no es abandono. A veces, el silencio es preparación. Cuando finalmente las cartas fueron presentadas ante quienes debían escucharlas, no hubo grandes celebraciones. No hubo una victoria de un lado sobre otro. Porque la verdadera victoria no era demostrar quién tenía razón. La verdadera victoria era que una verdad escondida finalmente había encontrado un camino hacia la luz. Y cuando una verdad llega acompañada de amor, puede convertirse en un puente. Un puente entre personas heridas. Un puente entre generaciones. Un puente entre el pasado y el futuro. Miguel guardó la última carta en el archivo. Pero esta vez no la cerró como alguien que termina una investigación. La cerró como alguien que había recibido una enseñanza. Porque ahora sabía que las historias más importantes no siempre son las que cambian al mundo entero. A veces son las que cambian un solo corazón. Y un corazón transformado puede convertirse en el inicio de algo mucho más grande. Quizá hoy tú también tienes una carta olvidada. Quizá existe algo en tu vida que has mantenido escondido durante demasiado tiempo. Una herida. Un recuerdo. Una culpa. Una palabra que necesitas decir. No permitas que el miedo mantenga cerrado aquello que Dios quiere sanar. Porque nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para regresar al camino de la esperanza. La historia de aquellas cartas terminó. Pero su mensaje continúa. Porque cada generación recibe la misma invitación. Escuchar más profundamente. Amar más sinceramente. Perdonar más generosamente. Y confiar en que incluso en los momentos donde parece existir silencio, Dios sigue escribiendo una historia. Una historia de misericordia. Una historia de esperanza. Una historia donde la última palabra nunca pertenece al dolor, sino al amor. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que nunca está perdido cuando Dios todavía está escribiendo su camino. Suscríbete para más historias de fe, esperanza y momentos que nos recuerdan que detrás de cada silencio puede existir una bendición escondida.